Estoy aquí en Melgaso, en esta edición del Festival MEDOC, para presentar una masterclass sobre cine autorreferencial y presentando también parte de mi obra como cineasta. Entonces he podido presentar algunos de mis trabajos al público, además de reflexionar juntas sobre este género, ¿no? Sobre el cine autorreferencial y autobiográfico. El cine autobiográfico es una herramienta, sobre todo, de expresión y de creación de identidad, de reflexión, de situarse en el espacio, en el lugar donde estás en el mundo a cada momento, ¿no? Y va cambiando constantemente, cada vez más rápido, además. Entonces, este cine te permite revisitar de dónde vienes, utilizando volviendo a interrogar a tu material, a tus fotos, tus vídeos, tus audios, lo que has vivido, para pensar si estás donde quieres estar o cómo has llegado hasta donde estás ahora, ¿no? o hacia dónde quieres seguir avanzando. Y esa es una forma muy interesante, para mí es muy útil, de resituarse siempre en el contexto social y político en el que siempre estamos inmersos, ¿no? Y que va cambiando. Cuando eres madre estás en un contexto social vinculado con la educación, te preocupa cómo se educa, cómo se transmiten las informaciones. Siempre estamos vinculados con el contexto político que nos rodea y cómo nos posicionamos ante cada una de las cosas que ocurren, ¿no? En nuestro país o en el mundo, porque siempre estamos inmersos en contradicciones. El ser humano es contradictorio de por sí y la vida hace que avance siempre a golpe de contradicciones que a veces son difíciles de entender, ¿no? ¿Por qué, si yo estoy en contra de la guerra, no hago nada para que pare la guerra? ¿O qué puedo hacer? Y el pararse y con la herramienta de cine reflexionar, buscar imágenes referentes, a mí me sirve, para mí es útil. Y yo siempre pienso que sería una herramienta muy interesante de implementar, por ejemplo, en los institutos, en los colegios, para enseñar también, aportar a los jóvenes, ¿no? Que ahora además tienen mucho acceso a imágenes a través de móviles, cámaras, pero sobre todo móviles, que pudieran utilizarlos no solo para ver y pasar, sino para crear y pararse, coger lo que ven y reformularlo para hacer su propia historia, ¿no? Utilizarlo como herramienta al final de reflexión. Creo que es lo más poderoso de este tipo de cine. La mirada final sí que acaba siendo la mía. La mía, en este caso como autora, siempre acaba habiendo a menos que sea una película colectiva, que también por eso me parece muy interesante, como decía, con películas como Archipiélago, que acabas haciendo en codirección. Es muy interesante y muy difícil, decía, pero porque tú tienes tu mirada, él tiene su mirada, ella tiene su mirada, y ahí sí que hay que hacer un equilibrio entre diferentes miradas, ¿no? Aquí, aunque yo tenga otros puntos de vista, o grabo a otra también gente, o escucho, pero al final lo que quiero es entender yo, o sea, que lo que me han dicho lo voy a pasar yo por mi colador y a interpretarlo al final yo un poco a mi manera, ¿no? Pero sí, nunca es como de radical, yo pienso esto, siempre una opinión se hace a partir de muchas otras
opiniones, inputs, a partir de ese paisaje, ¿no? Que es cualquier retrato, cualquier acercamiento, un paisaje, con todo, con sus árboles, sus montañas, no solo un árbol, con todo. Ese es el reto, es en historias autobiográficas, es conseguir ese equilibrio entre una historia, o sea, como decía, pasar que algo sea una historia personal se convierte en una historia pública, ¿no? Algo privado se convierte en público y algo a compartir. Y para mí es verdad que el conseguir para que funcione una película de estas características sí que tiene que resonar de alguna forma universal, o sea, cualquiera tiene que poder sentirse identificado con ese sentimiento, esa sensación, que no es únicamente pues eso, algo que te ocurre a ti, ¿no? Te ocurre a ti, pero resuena en los demás. ¿Y cómo se consigue eso? Yo creo que hay una parte de mucha intuición, y muchas veces uno sabe también si tienes un problema o algo, una historia muy pequeña, local, pero incluso en las historias pequeñas o locales sobre tu vecino, tu madre, tu gato, es que puede haber una resonancia universal, ¿no? La verdad es que de mis películas, la que a mí me siguen pareciendo súper actual y que es que no, es Haciendo Memoria. Es un corto de 9 minutos en los que yo interrogo a mis padres sobre por qué no me dieron una educación política, porque no me hablaron del franquismo, y yo pues me entero. Yo pues, hago turismo en el Valle de los Caídos y, en fin, no tengo sentimientos reales no sé qué sentir frente al franquismo, más allá de sé qué pensar, sé que está mal, sé los datos, pero no sé qué sentirme, no consigo sentir nada, ¿no? Y a través de una conversación telefónica, mientras se reviven vídeos caseros grabados por mi padre, me dicen que ellos no han tenido ningún interés en transmitirnos historia, pero que como nosotros tampoco hemos tenido interés en preguntar, pues el desinterés ha sido mutuo, ¿no? Y es terrible, porque ellos no tienen ninguna sensación de haberlo hecho mal. Y por tu parte tienes la sensación de no haber pasado al lado de una gran parte de tu vida, ¿no? Y esto es es que no pasa de actualidad. Ahora mismo yo tengo hijos adolescentes a los que intentas transmitir, pero no tienen tampoco interés. Lo tendrán después y me dirán por qué no me transmitiste. ¿Qué hago yo para transmitirles también parte de la historia que hacen ellos? O sea, esto es está permanentemente vigente, ¿no? Y no sé si hay receta. Yo sí que creo que lo que es universal siempre son las emociones y las emociones básicas. Eso siempre resuenan en cualquier país, ¿no? La tristeza, el dolor. Para mí juega mucho la vulnerabilidad, porque yo creo que el ser humano siempre es vulnerable cuando al final transmites estás compartiendo una vulnerabilidad desde también la honestidad. Creo que eso es muy importante para que sea realmente universal. Es la honestidad de la historia que estás transmitiendo. Un sentimiento real, no impostado, no, bueno, pues me preocupa porque creo que eso es lo que puede hacer que conecte con cualquiera que puede captar ese sentimiento, ¿no?
Pero es muy difícil. Yo también soy programadora de cine y veo muchísimas películas, ¿no? Y mucho cine autobiográfico porque me gusta mucho y me interesa. Y a veces depende de poco. Estar hablando de una película sobre abuelas, hay muchísimas películas sobre mi abuela. Todo el mundo quiere hacer la película sobre su abuela porque es la más maravillosa, es la más fantástica y me ha criado y me quiere y es monísima. Y cómo llegas a que una película sobre una abuela sea, tú te encanta porque es tu abuela y a tu familia le va a gustar mucho, pero para que me llegue a mí, que no conozco a tu abuela, tengo que ver en esa persona y en tu historia, tengo que conectar con ese sentimiento que hace que para ti tu abuela sea el ser más maravilloso del mundo. O sea, me tienes que transmitir no a la persona, sino el amor que tú tienes por esa persona, ¿no? Y ahí es cuando, si lo consigues transmitir a través de imágenes, a través de sensaciones, es cuando se convierte en algo más universal y da otro pasito, ¿sabes? Algo así. Sí, porque político es todo. Polis es la vida en la ciudad, es la vida en comunidad. Entonces eso es político, no es militar de un partido político, es convivir, vivir y saber relacionarte, ¿no? Y es verdad que da la sensación de que la gente cada vez está más desligada de darse cuenta que lo que te pasa tiene influencia o lo que pasa alrededor tiene influencia en tu vida y viceversa. Lo que tú hagas puede también hacer una diferencia, ¿no? Solo ocurre cuando nos pasa algo grave, ¿no? Si a mí me echan del trabajo, pues de la mina, pues voy a hacer una manifestación porque no me echen de la mina. Si yo tengo un problema de sanidad y el médico no me funciona, yo me pongo a protestar por mí. Ahí te das cuenta. Eso es, pero en realidad antes de que te ocurra algo, todo tiene ese mismo nexo de unión, ¿no? Y si no te pasa ahora, te va a pasar después, pero lo que le pasa al otro también tiene que ver contigo. Entonces, la reflexión en ese sentido es muy importante. Por eso en festivales como este, en que también se muestran muchas realidades distintas a través del cine documental, que para mí es de lo más poderoso, buen cine documental, cine con mayúsculas, me parece muy, muy importante y muy interesante y está muy bien. Me gusta mucho ver a gente joven también en las salas que viene, que reflexiona, que la verdad es que se hace un gran trabajo aquí en Melgaso en ese sentido. El grueso de la población no se hace preguntas, me quedo en el individualismo, a mí me va bien, se oye que hay problemas pero yo no los tengo, pues sigamos por aquí, ¿no? Y al final es lo que está pasando, lo que sigue pasando ahora. Bueno, se oye, hay esto, bueno, yo no puedo hacer mucho, pues me callo, sigo y que nos lo reprocharán después, nos lo reprocharemos, es un tema vigente todo el tiempo, sí, y creo que no va a dejar de estar vigente por mucho tiempo. O aunque te des cuenta, yo me doy cuenta, pero es que no sé qué hago, no sé qué hacer, como en la película, ¿no?, que cuenta mi madre, que ya lo sé, pero ¿qué hago? ¿Me echo a llorar? No, puedes manifestarte, ¿qué puedes hacer? También es muy, muy, muy frustrante, pero es que cada vez estamos cada vez más desconectados, porque esta reflexión conjunta y común y juntarse para hacer cosas, la fuerza que da la unión y la reflexión conjunta, eso se está perdiendo también, se pierden esos espacios. Entonces, aunque solo sea intentar ir recuperando esos espacios para ir creando pequeños núcleos de reflexión y de movimiento, de compartir, pues ya es importante, ¿no? Pero tan difícil.
hasta que no nos afecta de forma física o contundente, emocionalmente estamos dormidos, ¿no? Estamos insensibilizados. Y eso es tremendo. O sea, se va borrando esa empatía con todas las nuevas, bueno, con la sobreinformación y con todo. Y es difícil recuperarlo. Por eso también vuelvo, estos espacios de cine en los que recuperas empatía, emociones y todo son reductos importantes de mantener y seguir cuidando.